Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia a nuestra charla virtual acerca de mapeo cerebral y neurofeedback. Me presento, mi nombre es Diana Sofía El Jadwe, quien junto a tres mamitas más que hoy también nos acompañan, que es Juliet Rojas, Jenny Jiménez y Vivian León, iniciamos este proyecto muy bonito llamado Fundación Conexiones de Amor. Aquí pues lo que queremos dar es un apoyo a todos los padres y familiares de niños y personas en condición de discapacidad. En esta ocasión tendremos como invitada a la profesional Liliana Abadia. Ella es del Centro de Entrenamiento Cerebral, especializado en el tema de mapeo cerebral y neurofeedback. Ella pues hoy muy amablemente nos dará la charla y nos indicará todo acerca de este proceso. Igual tengo entendido que no es únicamente mapeo y neurofeedback, sino que también vamos a dar como contexto a otras herramientas que también se complementan con estas dos. Importante, todos por favor mantengamos las cámaras apagadas para que el Zoom funcione mucho mejor y los micrófonos igualmente apagados. También las preguntas que ustedes deseen realizar pueden hacerlas por medio del chat. Nosotros las anotaremos y iniciaremos con la sesión de preguntas al final de toda la charla. Entonces, bueno, Liliana, puedes iniciar con la charla. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Liliana Badía, yo soy psicóloga de la Universidad de La Sabana, especialista en neuropsicología de la San Buenaventura y certificada en neurofeedback y biofeedback, que es lo que les voy a contar hoy un poquito. Entonces, no me quiero solamente centrar en neurofeedback, que es como la técnica que yo utilizo, sino como en todas las tecnologías al servicio de los diferentes casos, y es la neurotecnología, pues que desafortunadamente está hace muy poco en el mundo, más o menos hace unos 40 años, y pues en nuestros países pues muchísimo menos, entonces por eso me centré en la neurotecnología. Eh, ¿Todo esto para qué? Para generar calidad de vida. Casi siempre hablamos de calidad de vida en la adultez, en la tercera edad, pero casi nunca hablamos de calidad de vida en los niños. Y esta calidad de vida pues depende mucho del fortalecimiento de varias habilidades que el neurofeedback específicamente y todas pues estas tecnologías nos ayudan a desarrollar. Eh, estas tecnologías, ¿me están escuchando bien? ¿Me están Sí, te escuchando estamos bien? escuchando bien. Yo te Sí, escucho perfecto. perfecto. Entonces, lo que buscamos es la calidad de vida en cada uno de los casos. También no solamente trabajando sobre el paciente, sino sobre toda la familia. Pues porque es que muchas veces, de pronto si no tenemos el manejo, no le damos las estrategias a los padres para que puedan manejar a sus niños, generamos ansiedad y esta misma ansiedad es la que hace que se empeoren pues las cosas. Entonces, lo que queremos generar es calidad de vida. ¿Qué hace el neurofeedback en específico? ¿Qué es lo que yo manejo? Desarrolla habilidades en el lenguaje, entonces ya estos chiquitos empiezan a sentir la necesidad de comunicarse, empiezan a soltar sus primeras palabras, a armar frases, porque pues vamos a trabajar directamente en su cerebro y al desarrollar este lenguaje pues ya no le genera tanta frustración porque cuando no se pueden comunicar le genera muchísima frustración, ya pueden expresar el dolor, el cansancio, necesidad más amplia y vamos a también a disminuir los conflictos que a veces se nos presentan. Vamos a desarrollar habilidades de inteligencia emocional, que es la expresión y la comprensión de las emociones. Entonces, automáticamente estas tecnologías hacen que nosotros empecemos a ser más conscientes de nuestras emociones, a reconocerlas, a controlarlas, a pararlas más fácilmente, porque muchas veces, supongamos, la frustración los consume y no pueden como salir adelante con esta emoción. Entonces, también nos enseña cómo a tener un control emocional. Vamos a trabajar la autoestima, específicamente el neurofeedback, lo que ayuda muchísimo
es a que los niños y los pacientes en general se sientan muy seguros con ellos mismos, con su cuerpo, que sientan que tienen una cantidad de estrategias para enfrentarse a la vida, empiezan a sentirse más seguros en cuanto a las relaciones con los demás, empiezan a ser más optimistas. Muchas veces trabajamos de pronto el hemisferio izquierdo, que el hemisferio izquierdo es optimista, entonces lo potencializamos y es más optimista hacia el futuro, hacia sí mismo y hacia las relaciones. Y las habilidades cognitivas que son tan importantes y que son la base de toda, más que todo la escolaridad, como la atención, la memoria, la percepción, las funciones ejecutivas. La ventaja de la neurotecnología es que logramos intervenir el área y colocar los electrodos en las áreas que nosotros consideramos que no han evolucionado, no se han desarrollado bien, pero como el cerebro son redes, entonces muchas veces yo trabajo el lenguaje y eso termina repercutiendo en la parte emocional, o trabajo de pronto atención y esto termina repercutiendo en la red del lenguaje, o sea, es una comunicación. Vamos por partecitas, no sé si hasta aquí esté claro, ¿me están escuchando bien? ¿Está todo claro hasta acá? Sí, te escuchamos bien. Ok, perfecto. Entonces, hay bastantes en neurotecnología. Está la estimulación transcraneal, que es un poquito invasiva en el sentido de que el cerebro recibe un poquito de electricidad, aunque mínima, y ya se está haciendo más común, ya las mamás, los papás están perdiendo el temor a hacerlo y es bastante, bastante beneficioso. Dios mediante, yo voy a implementarlo más adelante. Y otra tecnología que les voy a nombrar el día de hoy, que es ForBrain, que también pienso implementarlo, y es el hecho de mejorar el lenguaje a través de como la retroalimentación de la propia voz. Entonces, ¿qué hacen todas esas tecnologías? Hacen como un feedback al cerebro. Entonces, ForBrain es bien chévere porque el niño se pone como una diadema y va a empezar a hablar y él mismo se va a escuchar su voz y va a haber corrección de su voz y va a generar como autoconciencia. Toda esta neurotecnología lo que ayuda a generar esos procesos como de autoconciencia y de autoevaluación, y de automonitoreo para de cierta manera mejorar. Y en este momento yo trabajo muy de la mano con una plataforma que si quiero que la conozcan, en tan chiquitines, 3, 4 años todavía no, pero más adelante la pueden empezar a utilizar con toda, que se llama Cognifit. Y esta herramienta tiene una cantidad de juegos neuropsicológicos para empezar a trabajar la atención, la memoria, el lenguaje, la percepción, el pensamiento. Es bastante completo. Entonces, hay muchísimas cosas ya, muchas veces creemos que solamente está la intervención tradicional de los terapeutas ocupacionales, de los fonoaudiólogos, de los neuropsicólogos, que es muy lenta, y no, ya hay muchísimas plataformas, muchísimos instrumentos que nos pueden ayudar. Vamos a hablar de mapeo cerebral, que es con lo que se inicia el proceso, y el mapeo cerebral evalúa la actividad eléctrica en diferentes partes del cerebro a través de un sistema internacional que se llama 1020. Entonces ustedes ven el gráfico aquí, y lo que nosotros hacemos es colocar un gorro en diferentes partes del cerebro, en las áreas frontales, en las áreas parietales, en las partes occipital, en los temporales. Cada área de estas se relaciona con una función. No significa que esto solamente maneje una función, porque todo se comunica con todo y son las redes las que hacen que seamos efectivos en ciertas funciones. Pero sí me va a decirme cómo está la actividad eléctrica en cada uno de estos puntos y si el cerebro se está comunicando adecuadamente, si esa información que está entrando realmente está siendo procesada adecuadamente y los frontales son los que se encargan de dar una respuesta, lo están haciendo bien. Entonces colocamos un gorrito. Es un poco difícil en los chiquitines, pero pues finalmente lo logramos. Y yo luego lo que hago es a través del software analizar cómo están ese funcionamiento de esas ondas cerebrales. Por lo general, en los chiquitines es completamente normal. Qué pena con ustedes, mi perrito está por allá ladrando. Por lo general en los chiquitos es completamente normal que ese funcionamiento esté muy lento, porque todavía su cerebro no se ha desarrollado y todavía pues es normal que lo esté.
Pero el mapeo cerebral ya nos empieza a decir si ya son ellos más de hemisferio izquierdo, de hemisferio derecho, si esa actividad cerebral se está desarrollando bien o si está muy lento en general todo el cerebro, cómo va el desarrollo del lóbulo frontal, si ya empezamos a tener síntomas de alguna dificultad, entonces sí es bastante valioso, bastante valioso. Personas adultas nos da muchísima información porque de pronto una actividad cerebral muy enlentecida en frontales pues hace que la persona no esté atenta, no esté conectada con los estímulos del exterior, no pueda solucionar problemas, no pueda analizar información o un déficit de atención. Muchos de los niños que me llegan a consulta tienen un funcionamiento cerebral muy lento en frontales que los hace estar como muy ensimismados, muy metidos en su mundo y no los deja como conectarse o los hace que se enganchen en cualquier estímulo y no puedan salir de ahí. El mapeo cerebral pues es una herramienta bastante eficiente en el sentido de que evalúa la actividad eléctrica en el momento, no hay como márgenes de error porque pues eso es lo que está sucediendo y es bastante rápido. Yo no critico a mis colegas, pero sí critico la forma muchas veces en que hacen evaluación porque someten a los niños a baterías y analizar función por función y hay veces se demoran 7, 8, 9 sesiones agotando al niño. En cambio, el mapeo cerebral que ahora se está utilizando es algo que se demora 20 minutos y rápidamente yo puedo hacer una lectura general de lo que está sucediendo. Ese mapeo cerebral me muestra unos mapas de color en donde me dice que el rojo de pronto es la predominancia de ciertas ondas cerebrales en ciertas partes del cerebro que de pronto no son beneficiosas. Ya entonces, vamos a entrar a mirar lo que son las ondas cerebrales a grandes rasgos. Este es el aparato que yo utilizo, que son de 16 canales. Hay aparatos de 32, pero esos se utilizan más que todo en otros procesos. En la parte clínica, pues creo que son suficientes evaluar 16 partes del cerebro. Entonces, ¿qué son las ondas cerebrales? Las ondas cerebrales es la comunicación entre las neuronas. Cada vez... Ven para acá. Señora, cada vez que hay un estímulo, sea externo o interno, externo que alguien me está hablando, que debo resolver un problema, o interno un pensamiento, una emoción, hay una comunicación entre estas ondas cerebrales y forman un impulso nervioso, que es la onda cerebral, y esta es la comunicación eléctrica. Y depende de los estados de conciencia. Entonces, supongamos cuando estamos dormidos, predominan las ondas delta, que son unas ondas con una amplitud muy alta. Las ondas cerebrales funcionan con amplitud y frecuencia. Entonces, estas ondas cerebrales se demoran mucho en subir y en bajar porque no necesitamos estar atentos a los estímulos del medio, sino que el cuerpo está en procesos de reparación emocional, de reparación fisiológica, y son las que predominan en esos estados de sueño. Tenemos las ondas teta, que también son lentas, ya un poquito más rápidas, y esas también están muy presentes en el sueño y en esos estados de meditación, de pronto en los que estamos muy dirigidos hacia nosotros mismos, muy concentrados, meditando, en donde hay estados de creatividad. Luego están las ondas alfa, que ya las ondas alfa en frecuencia son más altas y es cuando estamos ya despiertos, conscientes, pero cuando no estamos preocupados por nada. Yo les pongo el ejemplo a mis pacientes de cuando estamos en la playa, de pronto sin preocupaciones, estamos tranquilos, estamos atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, pero sin ninguna preocupación. Las ondas beta 1 ya nos hacen estar más implicados en una actividad que requiera de una atención sostenida, que requiera de pronto de... Hijo, ¿me ayudas, por favor? Que requiera de pronto de poder solucionar un problema, de analizar información, de estar como más con esas habilidades cognitivas. Esas son las ondas beta 1. Y las ondas beta 2, ¿quieres cerrar esta puerta, por favor? Las ondas beta 2 también son recursos cognitivos, pero bajo muchísima ansiedad. Entonces, les pongo un ejemplo, que son todos como los gerentes, como las personas que tienen que hacer muchísimas cosas a la vez y muchísimas responsabilidades, pero bajo el costo de pronto de mucha ansiedad, de mucho estrés. Entonces, estas ondas beta 2, pues muchas veces no son muy beneficiosas. El neurofeedback como tal
lo que hace es modificar esa actividad cerebral en una forma no invasiva. Qué pena, Liliana. Disculpa, ¿será que por favor todos podemos apagar los micrófonos? Gracias. Y pues, ¿será que me lo distraes un segundo, por favor? Listo, entonces, ya una vez analizando todos los resultados de mapeo cerebral, de si predominan ciertas ondas, de si no predominan, lo que yo evalúo es la posibilidad de hacer este tratamiento de neurofeedback como tal. Y este tratamiento en sí es la modificación de ese funcionamiento cerebral que está desregularizado en el cerebro y el hacer que hayan conexiones más exitosas entre las redes neuronales, en que vuelvan como a aparecer redes neuronales que de pronto no las utilizamos. Entonces lo que el cerebro hace cuando uno no utiliza una red neuronal es hacer una poda, es como una muerte de esas redes neuronales. Entonces el neurofeedback vuelve como a hacer que esas redes neuronales como que vuelvan a buscar como su camino. Este es un método bastante noble, es una estimulación, no es invasiva en el sentido que nosotros no vamos a introducir ningún tipo de electricidad, sino es el niño centrado al frente de una pantalla y recibiendo un estímulo a nivel visual o a un nivel auditivo, y a través de un protocolo en el que yo inhibo una onda cerebral o premio otra. El cerebro va haciendo como una retroalimentación, y esto es un aprendizaje inconsciente que realiza el niño o la persona que se va a someter al tratamiento. Esto no tiene efectos secundarios, son bastante agradables para los niños les encanta ir, yo trato como de poner lo que más les gusta. Lo importante es captar su atención, entonces pues muchas veces les pongo sus dibujos animados, que es lo que los hace captar su atención. También tenemos juegos, entonces es pues bastante agradable. Son sesiones de 40 minutos, pues que no es tan desgastante para el niño, y sí realmente pues es bastante beneficioso. Yo acá les pongo un informe de un paciente, pues el ejemplo de un paciente en el cual el motivo de consulta es que la mamá reporta mucha inquietud motora, distracción, conductas de impulsividad, brusco en las relaciones con sus pares, de pronto un poco agresivo. Entonces, ¿qué empezamos a hacer nosotros? A hacer fuera de la interpretación del mapeo, también hacemos una historia clínica donde logramos analizar qué es lo que está sucediendo, pero definitivamente el mapeo es el que me orienta y me dice que hay de pronto una actividad cerebral muy rápida en ciertas partes del cerebro que lo hace ser muy ansioso, muy irritable. De pronto este niño es muy hipersensible a muchos estímulos del medio, a la parte táctil, le molesta de pronto una textura de ciertas prendas, las etiquetas, los zapatos, las prendas muy apretadas, el ruido. Entonces son niños bastante hipersensibles e irritables. Entonces el mapeo cerebral me dice que esa corteza motora sensorial se encuentra muy irritada, o que de pronto esa es la parte del cerebro que controla las emociones, está muy irritada, lo que lo hace no controlar, tener un control efectivo de las emociones. Yo analizo todos los antecedentes de todas maneras para mirar si de pronto hay algo hereditario, es más genético, es más del momento del nacimiento, y poder también aportar con un diagnóstico. Entonces, ¿qué me muestra el mapeo cerebral en este caso? En este caso me muestra que las ondas cerebrales en este chiquito, que es de 6 años, están demasiado activas. Tiene unas ondas beta 2, que son estas ondas que yo les decía a los gerentes que les genera bastante ansiedad. Entonces, son una cantidad de recursos cognitivos, pero que no saben de pronto cómo canalizar, y esto genera muchísima ansiedad, y son demasiado rígidos y robóticos, como estos niños que tienen este cuadro de ondas beta 2. Aquí en el gráfico podemos ver que de pronto estas líneas, aquí es más hacia este lado, es más el funcionamiento lento, y hacia este lado es más el funcionamiento rápido, y este eje rojo me dice que el funcionamiento está muy rápido, porque si lo tuviéramos acá, en esta parte de acá, el funcionamiento estaría más lento. Y es muy frío su mapeo cerebral, y muy de actividad muy rápida de beta 2.
Entonces, ya viendo este gráfico, yo me puedo de pronto guiar un poquito y saber en cuáles áreas, sobre todo de pronto donde me muestra fuertes como tendencia, supongamos, a donde haya una actividad más alta, ya puedo yo empezar a inhibir esa onda cerebral beta 2 en esa parte del cerebro. En esta parte posterior del cerebro muchas veces una actividad con beta 2 genera hiperactividad, genera inquietud motora, genera que el niño no se sienta cómodo con su cuerpo, que sus movimientos sean torpes, como inseguridad de su propio cuerpo. Y ya cuando empezamos a inhibir este funcionamiento cerebral tan rápido y a cambiarlo por unas ondas cerebrales más beneficiosas, que son las SMR, el niño empieza a relajarse, a aprender a relajar partes de su cuerpo, a conocer su cuerpo, a ser más autoconsciente de su cuerpo. Supongamos la enuresis, también es importante trabajarla aquí, no todos los casos, pero sí en muchos hemos logrado avances en enuresis. El mapeo cerebral me muestra, en este caso específico, cómo está la actividad cerebral en el hemisferio derecho y en el hemisferio izquierdo. Entonces aquí en el hemisferio derecho, en esta beta 2, que era lo que les nombraba, que es una actividad con una frecuencia muy alta, pues estamos viendo que es la que predomina. Y en el hemisferio izquierdo, casi que la actividad cerebral como que no pareciera como si estuviera reducida y estuviera toda en el hemisferio derecho. El hemisferio derecho es más emocional, el hemisferio izquierdo es más lógico, las personas del hemisferio izquierdo son más analíticas, más rígidas, más de pasos, las del hemisferio derecho son más emocionales, más creativas, más holísticas, pero en este sentido la parte emocional es la que está primando ahí, el descontrol emocional, y sobre todo algo muy importante que también podemos detectar en este caso es la presencia de algunos síntomas de Asperger en donde la persona no tiene esa facultad, esa habilidad de vincularse con los otros, de leer las emociones de los otros, porque ese funcionamiento cerebral está tan irritado que no le permite ni siquiera observar su entorno social, eh, eh, de pronto caer en cuenta que es una broma, todo este lenguaje metafórico, como poder distinguirlo. Automáticamente cuando empezamos a cambiar esa actividad cerebral, la persona empieza a sentir mayor deseo de vincularse con el otro, mayor deseo de comunicarse, de entender un poquito más las reglas, de desenvolverse un poco más en ese ambiente. Este es el mismo gráfico de este niño, donde vemos que de pronto aquí delta es supremamente importante porque delta es muy importante en el sueño, como les decía. Entonces, cuando yo hago el primer mapeo y luego el último, veo que en el último empieza a aparecer delta en todo el cerebro, ya esta parte azul no está tan azul y los niños empiezan a mejorar su sueño. El sueño es supremamente importante, no solamente por la parte de irritabilidad, sino para todos los procesos de memoria, de restaurar de pronto toda la parte del cansancio físico, emocional, es supremamente importante. Aquí les tengo otro caso diferente. Este es el primer mapeo y este es el último. En el último siempre empieza a aparecer verde, no sé si de pronto ya ven más verde acá, ven más redes, más conexión entre este es la nariz, este es el hemisferio derecho y este es el hemisferio izquierdo, entonces mayor conexión entre los frontales y los posteriores. Aquí en el primero vemos cómo esa actividad eléctrica está desconectada y se hace solamente, se ubica solamente en esta parte del hemisferio. Aquí empieza a generar ondas delta en el hemisferio derecho, que lo hace dormir mejor, que lo hace estar más tranquilo. Aquí vemos una conexión de teta que lo hace meditar, lo hace como autocontrolarse, ser más consciente de él mismo, y después es una conexión bastante grande, chévere lo que se ve acá. Ya empieza a aparecer alfa en el hemisferio derecho, pero conectado, no así como los puntos solos, y beta 1 que es el mayor control. Esta actividad de beta 1 y beta 2, que es una actividad de frecuencias alta, hace que tengamos mayor autocontrol de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestra parte motora. Entonces empieza a aumentar en el hemisferio izquierdo, que había como carencia, y vemos acá ya una onda cerebral bastante conectada desde la parte frontal hasta la parte posterior del cerebro. Entonces, los cambios pues son bastante optimistas, se ve la diferencia y se empieza pues a evidenciar en su comportamiento. Esto es más o menos como una explicación a grandes rasgos de lo que nosotros trabajamos. Este tipo de terapia no genera ningún efecto secundario, y trabaja o genera los mismos efectos que un medicamento,
pero sin ningún efecto secundario. Les contaba un poquito el proceso que hacemos, que es la evaluación inicial. Esta evaluación inicial, el mapeo cerebral, pues definitivamente es la herramienta clave. Yo me demoro más o menos unos 2 o 3 días en hacer la interpretación. La idea no es demorarse mucho en ese proceso para de pronto dar una respuesta rápida y empezar la intervención lo más rápido posible. Luego hago una hipótesis diagnóstica, no me gusta tampoco hacer rótulos, porque de pronto pues esto marca la vida de los niños y de pronto las cosas van cambiando. Hoy tuve un caso en el que de pronto los médicos decían que no había posibilidad de que el cerebro se comunicara adecuadamente y que la mielina y la sustancia blanca, que son las sustancias que hacen que haya una mejor comunicación, nunca iban a aumentar esa sustancia blanca. Y resulta que sí, que el niño ya está, con sus niveles de mielina aumentaron, su cerebro está comunicando muchísimo mejor. Entonces, a veces el médico dice algo y es como que nos obstaculiza, nosotros decimos, ya no se puede, ya no se puede, y hoy la neurotecnología nos está mostrando que sí se puede estimular, que el cerebro es neuroplástico, que el cerebro, si una parte del cerebro tenemos una pérdida, una función, la otra la asume. Que si el cerebro, el hemisferio derecho no está funcionando adecuadamente, el izquierdo entra a ayudarlo. Y todo este proceso y toda esta tecnología hace que haya una mejor comunicación entre hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Entonces, pues sí hay muchísima esperanza. Yo no lo hice muy complejo porque yo sé que a veces es un poco difícil pues como de entender, y yo le digo a los padres pues que en realidad no tenemos que entenderlo completamente, es un tema como de mucha confianza, pero que sí es completamente científico y completamente validado, y los invito a que entren a YouTube o a Google para mirar todas las evidencias de estos tratamientos. Yo empiezo el tratamiento a priorizar, no me gusta dar falsas expectativas, pero sí supongamos decir hasta dónde puedo llegar yo, manejando de pronto al niño en una parte también integral. Entonces supongamos, en este momento tengo un niño con nistagmus, que es que mueve sus ojitos de un lado a otro. También tienen que intervenir otros profesionales, pero yo también intervengo en calmar la actividad cerebral que se encuentra muy irritada en el área frontal, en el área de sus ojitos, y también manejo mucho la parte emocional. Entonces, cuando yo lo calmo a él emocionalmente, él baja esa actividad desorganizada de sus ojos. Cuando yo le doy autoestima, entonces él se siente más tranquilo y ya no le angustia lo que los demás digan, entonces automáticamente como que sus ojitos empiezan a parar. Entonces, de pronto es trabajar desde otra forma, diferente, para que disminuyan los síntomas, para que el paciente también aprenda a aceptar ciertas cosas de su estilo de aprendizaje, de su vida, y empiece a adaptarse en una mejor forma. Yo quería esta sesión para preguntas, entonces, si quedó claro, si hay dudas. Listo, entonces iniciaremos ya a leerte todas las preguntas. También pues les comento a todos los padres y familiares, si quieren seguir igual elaborando sus preguntas, los pueden hacer acá por medio del chat y nosotros las iremos leyendo en orden. Entonces, inicio. Cuando hablas sobre el forebrain y cognitive, ¿son tratamientos que se hacen en conjunto con el neurofeedback? O sea, ¿las realizas en las mismas sesiones? ¿O realmente los haces diferente, digamos? Aparte, en sesiones apartes. El forebrain yo todavía más o menos en unos 6 meses ya lo tengo, pero la idea es que dependiendo del mapeo cerebral, yo recomiendo cierto tratamiento. Hay pacientes que les recomiendo solamente neurofeedback, a otros les recomiendo en conjunto forebrain, posteriormente a otros les recomiendo el uso de la plataforma Cognitive, pero son sesiones diferentes, o sea, momentos diferentes. Perfecto. Segunda pregunta. ¿Con el mapeo cerebral se pueden identificar crisis convulsivas en caso de que un niño las presente? ¿Está contraindicado en epilepsias? No. Nosotros simplemente lo que hacemos es bajar un poco unos umbrales de pronto de luz, que es lo que le molesta a las personas, que es lo que puede ocasionar una convulsión. El neurofeedback lo hace.
el neurofeedback, el mapeo cerebral es como una especie de electroencefalograma. Entonces nosotros no somos neurólogos y no podemos determinar que hay una epilepsia, pero sí cuando hay como una actividad paroxística específica en ese mapeo cerebral, nosotros podemos remitir a un neurólogo o un neuropediatra porque si la lectura de ese mapeo cerebral me está sugiriendo algo, ¿sí? Entonces yo ya como que digo, hay algo, pero yo no puedo pues dar el diagnóstico como tal, pero sí puedo sugerir una remisión a neuropediatra. Ok, ¿cuántas sesiones mínimas y máximas se pueden realizar en una semana en el neurofeedback? Ok, hay pacientes que van todos los días, entre más vayan, muchísimo mejor, porque es como cuando tú entrenas una función que si tú la entrenas todos los días, pues vas a tener mejores resultados. Se debe hacer mínimo 2 veces a la semana. Menos no hay tantos resultados, yo no me comprometo a trabajar con menos de 2 sesiones a la semana. Yo estoy trabajando más o menos entre 20 y máximo se pueden hacer las que se quieran. Yo le recomiendo mucho a mis pacientes, como es entrenar habilidades, entonces pues, y tenemos miles de habilidades a nivel cognitivo, a nivel emocional, pues podemos entrenar toda la vida y no va a ser nada negativo. Entonces, yo lo que les recomiendo a mis pacientes es empezar un ciclo de neurofeedback dependiendo, pongamos, yo soy honesta, yo a veces me he demorado trabajando 60, 70 sesiones porque tengo que rotar los electrodos por diferentes partes del cerebro para trabajar muchas funciones y de pronto el paciente me vuelve a los 2 años. En otra etapa, yo les recomiendo de pronto en la preadolescencia o de pronto en la adolescencia como tal, o ya en la entrada a la universidad. Pero si lo pueden hacer durante 3, 4 o 5 veces durante la vida, sería supremamente beneficioso. Perfecto. ¿Qué niños no serían candidatos para el mapeo? ¿Qué niños no son candidatos para el mapeo? O sea, yo creo que todos los niños son candidatos para el mapeo. Los niños que definitivamente no logran como quedarse quietos. ¿Por qué? Porque es que yo les pongo un gorrito con 16 electrodos y es bastante molesto, ¿sí? Es bastante molesto para ellos, entonces se mueven, se los quitan. Cuando yo ya definitivamente hay un grado de hiperactividad muy alta y yo no logro que el niño se quede quieto, entonces yo no hago el mapeo cerebral. No me ha pasado, sino como en 1 o 2 casos. Y en los casos que me pasaron, me fui para la casa del niño y se lo hice en su casa, como en un ambiente más tranquilo, y ahí lo pude hacer. No o sea, yo hago cualquier estrategia para que ellos centren su atención. Entonces, creo que con todos los niños se puede. Con los más chiquititos es más difícil, pero pues con ayuda de los papás también muchas veces logramos centrar su atención. Esa sería la única dificultad que se nos podría presentar. Perfecto. ¿Qué hace que estas conexiones del cerebro mejoren dentro del tratamiento de neurofeedback? La estimulación, definitivamente cuando tú estás expuesto al monitor, el protocolo está haciendo que se inhiba una onda cerebral y que se premie otra. Entonces, cuando se está premiando una onda cerebral, les voy a poner un ejemplo, supongamos el juego de Pac-Man, que todos lo conocemos. Cuando se premia una onda cerebral, el Pac-Man empieza a andar más rápido, el juego empieza a fluir muchísimo más rápido y eso es una retroalimentación de que yo estoy generando esa onda cerebral. Como yo trabajo 2 puntos del cerebro, supongamos coloco un electrodo en frontales y otro en posteriores, entonces me está trabajando toda una red y hace que haya una comunicación y que se empiece como a despertar esa comunicación entre esos 2 puntos, entre esa red neuronal. También hay toda una activación de los neurotransmisores, o sea, automáticamente empieza como a despertar como el cerebro. Entonces, pongamos, hay muchos niños que ya empiezan a conectarse más con la realidad, a curiosear un poco más de los estímulos externos, a mantenerse más como atentos en una actividad. Pero es el estímulo del mismo neurofeedback el que hace que esas redes neuronales se comuniquen muchísimo mejor. Perfecto. Si el diagnóstico es cuerpo calloso delgado, ¿cuáles podrían ser las expectativas?
Perfecto. Entonces, lo que te decía yo siempre quisiera trabajar con un conjunto de profesionales de otras áreas, pero cuando tenemos alguna dificultad en el cuerpo calloso, muy seguramente no va a haber una comunicación tan eficiente entre hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Y si yo coloco electrodos en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo en las diferentes partes del cerebro, voy a hacer que se comuniquen mejor. Entonces, muy seguramente va a haber una mayor comunicación y van a estar más integrados los dos hemisferios. Entonces es bastante beneficioso, pero siempre con la ayuda del neuropediatra, con la ayuda de todas las terapias, la parte física, porque de pronto no me gustaría como crear la expectativa de que el neurofeedback lo puede todo, porque no es así. Ok, en temas de el sueño, al estar más activo, ¿puede suceder que duerma menos? No, para nada, porque mira que es que lo que pasa es que ellos aprenden a distribuir esos recursos de una manera adecuada. Entonces, supongamos, ya cuando en el día aprenden cómo a desgastarlos y acostumbrar su cerebro que ya en horas de la noche ellos empiezan a pasar automáticamente como a esas ondas teta y delta que son las del sueño y alfa. Entonces el niño en el día está muy activo, pero ya su cerebro le va como diciendo que ya es hora de dormir, de descansar. Entonces al revés, porque desfogan la actividad en los momentos que la tienen que desfogar. Muchas veces, muchos de los problemas de sueño es porque nuestro cerebro está todavía muy activo. Supongamos, yo tengo muchos pacientes adultos que piensan y piensan y piensan y eso no los deja conciliar el sueño, pero es porque en el día de pronto tampoco tuvieron como ese desfogue de esa actividad y como que llegan a la noche muy activos. Y el neurofeedback ayuda como a regularizar esa actividad y hacer al cerebro consciente de que es necesario como descansar y de poder como hacer ese cambio a una onda cerebral muchísimo más beneficiosa. Ok, ¿cómo se realiza el mapeo? ¿En qué condiciones óptimas debe estar el niño para realizar este examen? Perfecto. Entonces, el mapeo yo mando unas recomendaciones muy sencillas. Las recomendaciones deben tener su cabecita completamente limpia, bañada con champú, pero en el momento del mapeo debe estar completamente seca. Eh, em, no debe haber ningún producto químico como gel, como laca en el cerebro, perdón, en el cuero cabelludo. No debe tomarse ni tinto, bebidas energizantes, Coca-Cola que activen el sistema nervioso. Eh, con los pacientes más grandes que de pronto toman algún medicamento psiquiátrico, pues miramos qué medicamento para de pronto interrumpirlo ese día, porque los medicamentos psiquiátricos lo que hacen es alterar la actividad eléctrica, entonces pues se solapa y uno no sabe si es acción del medicamento o realmente lo que está pasando en el paciente. Debe tratar de dormir la noche anterior lo mejor que pueda. En el camino, muchas veces me llegan niños somnolientos, entonces casi que no logro despertarlos y pues cuando uno está dormido pues está en delta, entonces eso puede alterar el mapeo, entonces la idea es que no dejarlos dormir en el transcurso de la llegada. Creo que no se me escapa. Yo creo que esas son como las recomendaciones generales para el mapeo. Ok, ¿a partir de qué edad se puede iniciar todos los tratamientos, tanto el mapeo, neurofeedback, como los otros que nos estabas comentando, Cognifit y For Brain? Sí, mira, el Cognifit es una plataforma que creo que está diseñada para desde los 6 años, ¿sí? Eso lo pueden hacer en casa, esos entrenamientos con unas licencias que se compran. Eh, pero habría que buscar si hay otras plataformas para niños más chiquitos. El neurofeedback se puede hacer en cualquier edad. Yo he tenido Alzheimer también hasta los 90, 80 años. Lo que pasa es que a mí no me gusta trabajar con muy chiquitines porque como ellos no han desarrollado todavía la atención, entonces es muy difícil centrarlos en los juegos. Pero Neurofeedback tiene algo espectacular y que yo también lo he trabajado con Alzheimer, y es que las primeras sesiones de pronto ellos se distraen, miran para otro lado, pero yo trato de centrarlos, de acompañarlos en la sesión, de hacer que la sesión sea muy llamativa para que centren su atención, pero el mismo neurofeedback hace un trabajo muy rápido, entonces realmente la cuarta, quinta sesión, el neurofeedback hace que su atención se centre. El paciente más chiquito que he tenido ha sido de 3 años.
con más chiquitos no lo he hecho, ¿sí? Pero yo pienso que es posible empezar a estimular el cerebro desde cualquier edad, siempre y cuando pues contemos con esos niveles de atención, porque si definitivamente esos niveles de atención son imposibles, el niño no se me queda quieto, no puedo tenerlo concentrado por lo menos durante 20 minutos, porque hay niños que a veces descansamos y volvemos a hacerlo, pues ya no me comprometería a hacerlo. Ok. En otra de las preguntas nos dices que el Cognifit es para más grandecitos. ¿Desde qué edad se puede hacer? ¿Pasa lo mismo que con el ForBrain? No, el ForBrain, no estoy completamente segura de darles esta información, pero el ForBrain creo que es desde chiquitines, desde chiquitos, 2, 3 años. Cognitive, sí, todos los juegos están diseñados para niños de 6 en adelante. El ForBrain es una herramienta muy básica y es supremamente beneficiosa para el lenguaje, supremamente beneficiosa para el lenguaje junto con Tomatis, que también, no sé si han escuchado, el método Tomatis, que también es desde muy chiquitos y es la conciencia del lenguaje y el escucharse ellos mismos. Pero estas herramientas son para más chiquitos. Perfecto. Más o menos, ¿qué valor tiene cada tratamiento? Ok, entonces yo tengo paquetes de descuentos a partir de la sesión número 40, hago un descuento del 10%, y a partir de la sesión 60 hago un descuento del 15%. También si el tratamiento se paga en su totalidad, en efectivo, hago un 5% adicional. Hay modalidades de pago, hay pacientes que me pagan el 40% al inicio del tratamiento, el 30% al mes y el 30% al mes siguiente. O hay veces hago como un contratico chiquito donde ponemos unas fechas de pago y las diferimos sin ningún tipo de intereses a lo que dure el tratamiento. Hay pacientes que me pagan sesión por sesión, la sesión tiene un costo de 80.000 pesos, ahí sí no tengo ningún descuento. Hay pacientes que me pagan con tarjeta de crédito por PCE, pero usted tiene un 5% adicional, pues porque a mí también me cobran como una parte. Pero la idea de pronto es llegar a algún acuerdo económico para pues facilitar y poder tomar la terapia. Perfecto. Otra pregunta. Mi hijo tiene una discapacidad múltiple importante. No ve, no escucha, no se mueve. ¿Sería buena idea hacerle el mapeo y por consiguiente el neurofeedback? Ok, el neurofeedback es una estimulación visual, estimulación o auditiva. Tocaría buscar un lugar que tenga neurofeedback a nivel de estimulación táctil, ¿sí? Porque he escuchado que con estos niños sí se puede hacer, pero yo no lo tengo. No es una estimulación auditiva ni una estimulación visual, sino les ponen como un muñequito y el muñequito vibra cada vez que la onda cerebral va cambiando. Entonces el tacto va recibiendo esa información y se va estimulando. No sé si aquí en Colombia lo haya ya, pero sí lo conozco en otros países. Perfecto. Por lo general, los neuropediatras no apoyan estas nuevas intervenciones, pero ¿qué neuropediatras están actualizados y apoyan neurofeedback? ¿Conoces algún neurólogo que apoye estas nuevas tecnologías? Lo que pasa es que, no voy a decir abiertamente y qué pena, ¿sí? Lo que voy a decir, pero de pronto ellos tienen como la idea de que de pronto ellos son los que tienen todo en sus manos, el conocimiento, y de pronto no se abren a que otros profesionales también podemos intervenir, también podemos aportar. Entonces no se abren a estudiar, a actualizarse, ¿sí? Y a ver que esto es completamente científico, esto no es una cosa que se echa a la carrera, esto es completamente científico, estudiado, validado desde el electroencefalograma. Y yo pienso que muchos de los profesionales que dicen que esto no sirve es porque realmente no lo conocen, sí, no lo conocen. Yo he tratado, a mí me gusta muchísimo trabajar de la mano con psiquiatras, con neuropediatras. En este momento tengo un psiquiatra que es muy abierto a trabajar conmigo y con él, pues, porque es que sí, cuando hay medicación desde psiquiatría, supongamos, es doble estimulación. Entonces, no queremos como estimular mucho el cerebro y lo que yo trabajo es con el psiquiatra para que él determine hasta qué punto él empieza a bajar a cierta droga
para no sobreestimular el cerebro. Pero si trabajamos de conjunto, yo desafortunadamente no conozco un neuropediatra que se uniera a mí y que pudiéramos trabajar de la mano. Desafortunadamente no lo conozco, psiquiatra sí. Perfecto. Y por último, ¿el Cognifit se realiza en casa? Sí, el Cognifit son unas licencias, tú tienes un usuario, tú creas un usuario y yo como terapeuta puedo entrar a mirar si el niño está trabajando todos los días, qué evolución ha tenido, supongamos si estamos trabajando la memoria, si ha avanzado. Entonces yo también entro a mirar si no ha avanzado, por qué no ha avanzado, qué otros factores están impidiendo que avance. Y el niño practica 15 minutos diarios en casa, ¿sí? Dos veces, supongamos, en la mañana 15 minutos y en la tarde otras 15 minutos, pero es así se puede hacer todo el entrenamiento en casa. Ok, perfecto. Bueno, esta era pues ya nuestra última pregunta. No sé si de pronto alguien más tenga alguna duda. De antemano, pues te quiero dar muchísimas gracias, Liliana, por tu acompañamiento, por toda esta información sobre estas valiosas herramientas, las cuales, por lo que veo, podemos dar uso muy beneficioso para nuestros hijos y para nosotros mismos, porque entiendo que pues es algo que no hay problema para usar en cualquier edad. Ah, perdón, acá nos están haciendo dos preguntas más. ¿Dónde están ubicados? Estamos en la calle 106 con 54, esto es Puente Largo. Aquí les dejo mis datos, también para que pues por favor entren a mi página y ahí hay muchísima información, www.entrenamientocerebral.com y estamos en Puente Largo. Perfecto. Entonces, si quieres, nos puedes compartir, por favor, toda la información, porque aquí también Carolina nos pregunta a dónde nos podemos comunicar para poder empezar el tratamiento. Y acá hay un teléfono, si quieren lo pueden tomar, 315-376-0003, que es el celular de Neurofeedback, 315-376-0003, y ahí lo que se hace es pedir la cita para el mapeo cerebral, con que lo que se inicia el tratamiento. Perfecto. En adultos que van perdiendo memoria, el Cognifit es, pregunta, me imagino que de pronto es si sirve. Mucho, muchísimo. Los adultos, los más o menos de Alzheimer y esto, son un poco resistentes de pronto al computador, pero hay otras personas que no. Entonces, o de pronto personas que tengan herencia de Alzheimer y que sientan como que están perdiendo su memoria a corto plazo, pueden empezar a entrenar todos los santos días. Además que los juegos son súper bonitos y súper agradables y es bastante beneficioso. Ok. ¿Se pueden hacer intensivos de un mes? Cognifit. Perdón, Mónica, ¿nos podrías comentar si de pronto es en cuál tratamiento? Neurofeedback. Mi neurofeedback, sí, yo tengo pacientes que lo hacen todos los días, lo hacemos intensivo y los resultados son muchísimo mejores. Lo hacemos todos los días. Eh, en cuanto a eso, yo tengo una duda. ¿Se podría hacer 2 veces al día o es únicamente una vez al día? Sí, mira, yo lo que hago de pronto hay personas que han venido de otros lugares, de otros países o de otras ciudades y lo han tomado, entonces les cuesta mucho trabajo pues desplazarse y eso. Entonces lo que yo les digo es que tomen una sesión, dejen descansar su cerebro 40 minutos y tomen la siguiente. ¿Sí? Entonces ahí serían dos sesiones en el mismo día con un descanso de 40 minutos. Este descanso es importantísimo porque el cerebro como que consolida, guarda como toda esa información que aprendió en la primera sesión y luego hacemos la segunda, si es posible. Perfecto. Acá me preguntan, si el niño tiene medicamentos para epilepsia, ¿cómo sería el abordaje? Sí, perfecto. Ahí sí tendría que trabajar directamente de la mano con con la persona con el neurólogo, el neuropediatra.
porque lo que les digo, los medicamentos son un tipo de estimulación química y el neurofeedback es una estimulación eléctrica, entonces ahí sería doble estimulación y sobreestimularíamos el cerebro. Lo que lo que yo sugiero es empezar a trabajar y que el mismo neurólogo o el médico que maneja la parte física nos vaya guiando y nos vaya diciendo hasta qué punto no hay sobreestimulación y hasta qué punto podemos empezar a intervenir. El problema es encontrar una persona que esté abierta a trabajar conmigo. Ese sería el problema. Sí, o sea, que mucha gente dice, no, no lo haga, no sé qué, es malo. Y sin ese apoyo médico, pues yo me sentiría muy insegura de hacerlo. Perfecto. ¿Cuál profesional realiza este tratamiento? Yo soy neuropsicóloga. Yo soy la encargada de hacer todos los protocolos, de hacer el seguimiento, de hacer el plan de trabajo. Yo soy certificada en neurofeedback y biofeedback y tengo una psicóloga que es la persona que les hace el seguimiento, la evolución, hace psicoterapia también, hace talleres, pero básicamente yo soy la que soy responsable, la que estoy enfrente de todo el tratamiento. Ok, bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Liliana. Entonces, bueno, creo que ahora sí ya finalizamos toda la sesión de... Ah, perdón, acá también me preguntan, ¿cuál es el tiempo mínimo que se recomienda de tratamiento? Mínimo son 20 sesiones. El cerebro, para que realmente realice un aprendizaje para toda la vida, mínimo deben haber 20 sesiones de neurofeedback, como mínimo. Listo, perfecto. Bueno, no sé si de pronto alguien más tiene alguna otra duda o inquietud para poderle realizar la pregunta de inmediato a la profesional Liliana. Bueno, entonces creo que esto ya es todo. Muchísimas gracias, como te comenté anteriormente. Ah, perdón, ¿y cuál es el precio de las 20 sesiones? Ok, cada sesión tiene un costo de 80.000, ¿sí? Entonces 1.600.000. Nosotros no tenemos descuentos de 20 sesiones, pero de todas maneras, a mí me gusta hablar mucho con las personas y llegar si tengo que bajar un poco la sesión, pues la bajo. Para mí no hay problema, por mí no hay problema. Ok, listo, perfecto. Entonces, bueno, muchísimas gracias Liliana por compartirnos todo tu conocimiento acerca de estos temas. Em, Perfecto. si quieres, entonces me puedes enviar o bueno, nos envías aquí a la fundación todos tus datos para poderlos compartir con todos los papitos y familiares. Sí, Los vamos a compartir entonces pues por medio de nuestro chat y pues si quieren también nos pueden contactar personalmente y entonces ahí vamos compartiendo también todos los datos. perfecto. Muchas gracias por tu acompañamiento, por toda esta información tan valiosa. De verdad que es una herramienta muy interesante para poder manejar con nuestros hijos. Y bueno, ya de pronto, pues si alguien te quiere hacer alguna pregunta, pues me imagino que ya podrán comunicarse directamente contigo Claro que sí, señor. para solucionar pues todas las inquietudes. Entonces, porfa, me puedes recordar tu número telefónico.